esta mañana vamos a tener un tema tremendamente interesante donde iremos haciendo un recuento de cuál es el estado del arte de las personas adultas mayores, haciendo un símil entre lo que hay en Monterrey, en México y en el resto del mundo. Hablaremos sobre las oportunidades laborales y el piso parejo que pudieran tener en un momento dado los adultos. La manera en que tenemos diseñado el panel es que comenzará hablando la licenciada Dalila Ibarra Gutiérrez, y para decirles un poquito más sobre su persona, fue directora de Infamilia, ha tenido algunos puestos dentro del gobierno estatal, es una experta en temas de inclusión para familias, en tema de valores, tiene una maestría en ciencias de la familia de parte del Instituto Juan Pablo II, en alianza con la Universidad de Anáhuac, y ya tiene varios años, a pesar de sus 15 años de edad, tiene ya una carrera laboral muy vasta, y estoy seguro que les va a dar un recuento ejemplar de cómo está la situación de los adultos mayores en el país. Posteriormente hablará Indalecio Riojas Garza, quien es el responsable de inclusión laboral dentro del Instituto Estatal para el Adulto Mayor, área de trabajo que coincide con la licenciada Ibarra, y él nos estará hablando sobre algunas oportunidades que pudiese haber para adultos mayores. En lo personal, haré algunas preguntas al final, pero les daré a cada uno de ellos unos 10, 15 minutos para que hagan sus intervenciones. El tercero en hablar sería el licenciado Andrés Franco Abascal, a quien conozco desde hace muchísimos años. Es una persona que ha ocupado varios puestos directivos dentro de ILSA, fue subsecretario de Inversión Extranjera dentro de el gobierno del Estado de Nuevo León, de la Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León, y actualmente es socio director de AMRO, que es una de las headhunting companies, de las compañías de colocación más grandes del mundo. Y él nos hablará sobre qué requieren los adultos mayores para poder ser considerados en el área laboral, qué tanta demanda hay para adultos mayores. Él nos podrá dar la sensibilidad del mercado. Entonces tenemos dos mundos distintos. Por un lado, el Instituto Estatal para el Adulto Mayor, que nos hablará de la situación, de la urgencia, de la necesidad de incluir a personas adultas mayores. Y por otro lado, tenemos a un experto que vive día a día la situación laboral de los adultos mayores, y yo creo que con ello tendremos un panorama muy completo de cuáles son las oportunidades para las personas adultas mayores en el Estado. Así es que sin más, le cedo el micrófono con muchísimo gusto a la licenciada Dalila Ibarra Gutiérrez para que nos platique un poquito sobre el estado del arte de las personas adultas mayores en Nuevo León. Adelante. Gracias, muy buen día a toda la audiencia. Agradecemos en nombre del ingeniero Ramón de la Peña, director general del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, la invitación del doctor Eugenio Reyes a participar en este panel. Aquí lo que me voy a permitir, mi participación, le enfocaría a presentar brevemente al Instituto, un panorama general del crecimiento de las personas adultas mayores en México y el mundo, la población económicamente activa de las personas adultas mayores, así como, por último, dar a conocer lo que es la economía plateada y el poder adquisitivo que actualmente tiene. El Instituto es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio. El Congreso del Estado aprobó la creación de este instituto el 18 de diciembre del 2017. Es nueva creación y entramos en operaciones en el 2018. ¿Cuál es la misión del instituto? Bueno, pues es ejecutar, coordinar y promover política pública enfocada a procurar el desarrollo integral de las personas adultas mayores. Y en este sentido estamos ocupados en este diseño de política pública para el bienestar de personas adultas mayores, aunque nuestra razón de ser no sea operativa, sino más bien de planeación, de coordinación y de diseño.
Por parte de esta gráfica, de acuerdo a la encuesta intercensal 2015, con respecto a la población total de personas adultos mayores, en México tenemos una población total de 119.530.000 habitantes. La población adulta mayor representa el 10.4% del total, equivalente a 12.436.000 habitantes. Mientras que en Nuevo León la población adulta mayor representa el 9.85% de una población total de 5.119.000 habitantes, que equivale a 504.459 habitantes de adultos mayores. En 2018, México ocupa el número 10 a nivel mundial por su número de habitantes. Se estima que para el 2050 la población de México sea de 148.2 millones. Ante este panorama vemos también la esperanza de vida en México. Esta tabla refleja el crecimiento de la esperanza de vida de las personas en México de la década de 1990 con proyecciones al año 2050. Si bien en México la edad promedio de esperanza de vida en 1990 era de 70.93 años de edad, actualmente la esperanza de vida para el 2020 es de 75.23. Esto nos indica que para el año 2050 la edad promedio será de 76.67 años para los hombres y de 82.57 años para las mujeres. Este incremento significativo de la población adulta mayor representa sin lugar a dudas un desafío demográfico para el país. Habrá una mayor demanda de servicios de salud, seguridad social, movilidad y accesibilidad, así como recursos humanos. Pero también representa un reto muy importante que igualmente lo abordaremos más adelante. Ahora bien, por parte de la esperanza de vida en el mundo, ¿cómo estamos situados? Al igual que en México, la esperanza de vida a nivel mundial va en aumento, lo cual brindará nuevas oportunidades para el desarrollo económico, social y cultural. En esta gráfica se aprecia la esperanza de vida contemplada en diferentes regiones del mundo, correspondiendo a la media mundial registrada en 68.6 años de edad para hombres y 73 para mujeres. En América Latina, la esperanza de vida es de 71.4 años para los hombres y 78 para las mujeres. Contrastando los datos actuales en proyecciones sobre el crecimiento de la población mayor de 65 años, va en aumento en México y en el mundo. Actualmente, cerca del 24% de los europeos y el 21% de los norteamericanos son adultos mayores. Mientras tanto, en contraste con América Latina y el Caribe, tiene una población relativamente joven, con solamente un 11% de población adulta mayor. Sin embargo, es la región del mundo que más rápido está envejeciendo. Es por esto que los avances en materia de salud han permitido que la esperanza de vida al nacer mantenga un continuo ascenso. Ahora bien, por parte de México, esto pues no es la excepción. De acuerdo a esta gráfica, con datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, se prevé que para el 2050 el 17% de la población mexicana haya superado ya los 65 años de edad. Y en el 2075 se prevé que esta cifra llegue a más de un cuarto de su población, 25.6%. Entonces, las generaciones nacidas entre 1960 y 1980 ingresarán al grupo de 60 años y más a partir del 2020. Entonces, por respecto a México, compartirles que las entidades más avanzadas en proceso de envejecimiento se van a agrupar en la zona norte de nuestra nación. Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas se posicionarán con un alto porcentaje de adultos mayores. Alrededor de 15 de cada 100 habitantes tendrán 60 años y más en el 2030. Enseguida, en esta gráfica, obtenida de la base de datos del Banco Mundial, con fecha del año 2018, se puede apreciar cómo México está siguiendo las tendencias mundiales de crecimiento de su población adulta mayor. Aquí lo vemos. El 8.8% de la población total del mundo son personas adultas mayores. Mientras tanto, en México corresponde al 7.22% de la población total, una cifra que se proyecta pues vaya en aumento. Cabe destacar también que en 2018, por primera vez en la historia, la población adulta mayor superó a la población de menores de 5 años y en 2050 sobrepasará a los menores de 15 años, lo que con esto pues traerá precisamente un índice de envejecimiento y una razón de vejez que es significativa. Ahora bien, el otro tema
que quiero presentarles es aquí el porcentaje de personas adultas mayores que forman parte de la población económicamente activa. Y es un poco más ir aterrizando con respecto al tema y cuáles son estos retos que se presentan. Fíjense que durante el tercer trimestre del 2019, el 28.9% de la población adulta mayor en Nuevo León forma parte de la población económicamente activa, es decir, que actualmente se encuentran trabajando o están en búsqueda de trabajo. Dicha proporción es menor a la presentada a nivel nacional, donde el 34.3% de las personas adultas mayores forman parte de esta población económicamente activa. Con respecto al mismo periodo del 2018, por ejemplo, la participación de adultos mayores en esta población económicamente a nivel nacional aumentó en el 0.6%, mientras que para Nuevo León disminuyó en 2.1%. A continuación también les presento la distribución por sexo de la población económicamente activa de personas adultas mayores en México. En Nuevo León, por ejemplo, las personas adultas mayores hombres son los que tienen mayor participación, ya que el 41% de ellos forman parte de la población económicamente activa, mientras que en el caso de las mujeres solamente la proporción es del 19.1%, y esto se dará por otras razones, que están accediendo a trabajos que no son remunerados, sin embargo, que están también en el que está la mujer muy involucrada en estas actividades. Por otra parte, la posición ocupada por las personas adultas mayores. Fíjense que aquí dentro de la población que se encuentra ocupada a nivel nacional, el 8.8% de las personas adultas mayores son empleadores, 37% son trabajadores subordinados y remunerados, y el 49.7% trabajan por cuenta propia, mientras que el 4.5% son trabajadores sin pago. En el estado de Nuevo León, el 8.1% de las personas adultas mayores son empleadores, 51.7% son trabajadores subordinados y remunerados, 37% trabajan por su cuenta y el 2.5% trabaja sin pago. Del 8.1%, por ejemplo, esta barra de empleadores, de adultos mayores que son empleadores en el estado, la mayor parte de ellos son hombres, representan el 8.4%. Caso contrario pasa para los trabajadores sin pago, ya que la mayoría son mujeres, que es lo que les comentaba en la gráfica anterior. Asimismo, para las categorías de trabajadores por cuenta propia y subordinados, en promedio el 62.3% son hombres, mientras el 37.7% son mujeres. Entonces aquí vemos una distinción en cuestión de las actividades, de las posiciones ocupadas de la población adulta mayor en México, en Nuevo León, y también diferenciada por sexo. Ahora bien, también es importante comentarles la clasificación por sector de la actividad económica donde trabajan las personas adultas mayores. Aquí, si se fijan, se aprecia la clasificación del sector por actividad económica. La mayor parte de las personas adultas mayores, por ejemplo, aquí en el estado de Nuevo León, trabajan en el sector terciario, comercio e industria manufacturera, especialmente la mayor parte del porcentaje es comercio. Enseguida, construcción y al final, agropecuario. Por otro lado, a nivel nacional, el sector primario ocupa el 24.8%, mientras que en Nuevo León es el 7%. A nivel nacional, el sector secundario, lo que es construcción, servicios y otros, ocupa el 16.5%. En Nuevo León la proporción es del 16.9%. Ahora bien, con respecto a esta clasificación del sector de la actividad económica, las personas adultas mayores lo hacen principalmente en el sector comercio. Y aquí es muy importante para enfocar lo que es la atención y estos recursos, donde llega a representar aproximadamente 1 de cada 2 adultos mayores en el estado. Asimismo, en el sector de la industria manufacturera es el segundo con mayor participación, donde equivale que 1 de 4 personas adultos mayores en el estado trabajan en este sector. Muy bien, pues aquí algunas reflexiones antes de pasar al siguiente tema, que es muy importante para el adulto mayor que cuente con un ingreso propio que le permita cierta independencia de poder sobre su tomar decisiones en el uso de dichos recursos.
También esto puede incrementar favorablemente lo que es, de alguna manera, incentivar esa inserción en la vida comunitaria. Una persona que no depende económicamente del ingreso de otros, que coopera con el ingreso familiar, esto le va a permitir que no se sienta como una carga, un peso, tiene un poder de negociación en el uso de los recursos y logra sentirse útil y parte de la familia y la comunidad. Todo este trabajo que se puede ir logrando, pues esto repercute en beneficio de la salud física, mental, económica del adulto mayor. Por lo tanto, el incremento del ingreso y la aceptación por parte de la sociedad son factores que incrementan esta autoestima e incentivan a que tener una mayor calidad de vida. Es por esto necesario creación de programas específicos que estimulen a las empresas a aprovechar ese conocimiento y experiencia con modelos de capacitación acordes para poder asegurar que después de su retiro laboral puedan continuar trabajando de acuerdo a condiciones adecuadas, permitiendo la continuación de generación de riqueza para ellos y sus familias y obviamente pues aprovechando y capitalizando este crecimiento en la economía mexicana y pues especialmente aquí en Nuevo León. Por último, en el último tema de economía plateada y poder adquisitivo, este es un tema realmente nuevo aquí por parte de Europa y Estados Unidos. Es un tema que ya ha sido abordado incluso por organismos internacionales, por instituciones académicas. Y ante este contexto, entonces existen retos significativos, tanto económicos y sociales. Entonces, ¿cómo podemos aquí transformar estos retos en beneficios? Que eso es lo importante. Todos estos datos, ¿cómo los podemos ir aterrizando y qué podemos contribuir? Sobre todo desde la economía y más específicamente desde las pymes. Para esto vamos a explicar lo que es la economía plateada. Existen diferentes definiciones de economía plateada, aquí las principales. La OCDE acuñó el término Silver Economy, economía plateada, para referirse al conjunto de todas estas oportunidades derivadas del impacto económico y social de las actividades realizadas y demandadas por la población mayor de 55 años. Oxford Economics la definió también como la economía de la longevidad. Al hablar de economía de la longevidad, el término de economía plateada nos estamos refiriendo también a la suma de todas las actividades económicas que satisfacen las necesidades de las personas de 50 años o más, incluyendo tanto productos y servicios que compran directamente como actividades económicas que este gasto genera posteriormente. Merrill Lynch estima que el valor de la economía plateada en 7 billones de dólares al año, lo que la convertirá en la tercera mayor economía en el mundo. Y bueno, aquí de acuerdo con Euromonitor, el poder adquisitivo de la generación de baby boomers, por ejemplo, que es esta generación que actualmente son adultos mayores, llegaría a 150 billones de dólares en 2020 a nivel mundial. Se prevé que para el 2025 supondrá el 32% del PIB de la Unión Europea y el 38% del empleo, con 88 millones de nuevos puestos y de trabajo, y el 40% del consumo mundial corresponde ya a mayores de 65 años. Ejemplo de ello, los viajeros europeos mayores de 65 años son los que más gastan y representan el 16% del gasto turístico, por ejemplo, de la Unión Europea. Casi un 70% de quienes superan los 60 años utiliza Internet a diario. Vamos a ver, por ejemplo, estas porcentaje del PIB de Estados Unidos explicado por la economía de la longevidad. Es uno de los contribuyentes, esta economía de la longevidad, más importantes de toda la actividad económica de Estados Unidos. Para el 2032 se prevé que represente aproximadamente el 52% del PIB de Estados Unidos. Esta economía de la longevidad no es un fenómeno que pudiéramos decir pasajero. Es una vida, esto refleja una vida útil pues más larga, que dará como resultado posteriormente y consistentemente de mayores de 50 años, incluso después de la ola de baby boomers que esta haya aumentado en otras generaciones. Por parte del porcentaje de nuevas empresas por grupo de edad del fundador, fíjense que casi una cuarta parte, el 23% de las nuevas empresas, aquí por ejemplo estadounidenses que iniciaron en el 2011, fueron lanzadas por empresarios que tienen una edad entre 55 y 64 años, frente al 14% de 1996. Entonces, los emprendedores entre 45 y 54 años representaron un 26% adicional de las nuevas empresas del 2011.
Por el contrario, el grupo mucho más grande de 20 a 34 años contribuyó con el 26% de las nuevas empresas. Es aquí que las personas entre 50 y 60 años comienzan negocios a casi el doble de la tasa de las personas de edad de 20 años. Esto es parte por una necesidad, ya que el emprendimiento tiende a aumentar durante las recesiones, por ejemplo, crisis económicas. El empleo de por vida entre las personas mayores de 50 años pues ya está disminuyendo, pero también es porque tienen, por una parte, el capital de crédito, el crédito y a menudo pues una gran experiencia que los trabajadores más jóvenes carecen. Entonces, estas son áreas de oportunidad y retos importantes pues que hay que irlos capitalizando para tener estos proyectos importantes en cuestión de pues temas productivos. Ahora bien, aquí les comparto un gasto promedio en línea por grupo de edad. En 2010, por ejemplo, las personas de 56 a 74 años comprendían aproximadamente el 25% de la población total, pero representaban el 40% de las compras de tecnología. Y así con las demás edades, aquí se muestra en la gráfica. Aquí es importante comentar que la compra es en línea con una frecuencia similar a lo de los consumidores más jóvenes, en los que encontramos en esta edad. Los mayores de 50 años de hoy fueron la primera generación en crecer con productos electrónicos de consumo, computadores e internet. Entonces, como resultado, tienen más conocimientos técnicos y, bueno, pues gastan también en esta parte. También son usuarios de redes sociales debido a su participación a causas sociales. Y en este sentido, este tema de redes sociales, internet, tecnología, pues es un área de oportunidad grande para empresas. Por último, un perfil distintivo de un consumidor. Bueno, pues aquí la población de más de 50 años de hoy tiene más riqueza acumulada que sus predecesores y toma decisiones distintivas tanto en la vida laboral y de consumo. Comienzan sus negocios como los vimos en la gráfica anterior o inician también una segunda carrera, otras especialidades y invierten mucho en el tema de educación. La influencia económica de la población de mayores de 50 años pues es enorme. La economía plateada está impulsando el crecimiento y la dirección de la industria del cuidado de salud. Por otra parte, va aumentando en la demanda de tipos particulares de servicios, como servicios de salud en el hogar y tecnología de envejecimiento. El gasto de los mayores de 50 años, por ejemplo, en alimentos y ropa, disminuyó en el 11 y 35% respectivamente de 1990 a 2010. Los gastos en necesidades tales como recreación y educación crecieron un 23%. Como vimos, el gasto en tecnología pues es de alto impacto y es muy importante. Aquí la tecnología juega un papel importante en esta economía de la longevidad, economía plateada, ya que los mayores de 50 años fueron la primera generación en crecer con estos productos electrónicos, como lo comentaba, entonces tienen más conocimiento de tecnología, invierten más en ello. También no solo compran automóviles nuevos, sino que también gastan más en los automóviles que compran. También nuevas empresas que se centran en ayudar a las personas a vivir de forma independiente. Son nuevos proyectos que se están dando y oportunidades para nuevos negocios, todo el tema de cuidado. El mercado, por ejemplo, de salud móvil, incluida la telemedicina, los dispositivos remotos y las aplicaciones de telefonía móvil, también han crecido. Por ejemplo, en el caso del rol de los abuelos, estos gastan más en compras directas y regalos para sus nietos, en educación, en ropa para niños, viaje, recreación, juguetes y artículos de bebé. Y bueno, pues aquí cumplir con la economía plateada es, pues precisamente en sus propios términos, requerirá cambios importantes en la comprensión y el enfoque. ¿Cuáles serían estos? Pues por una parte reconocer nuevos hábitos de gasto. Los distintos deseos, necesidades y gustos de esta economía plateada continúan cambiando y no siempre son predecibles. Entonces hay que estar muy atento con el tema de ese estudio de mercado, de esas necesidades y del consumo. Por otra parte, comprender del lado digital de la economía plateada. Las empresas no deben descartar la tecnología como irrelevante. Muchas veces se piensa que el adulto mayor no tiene ese acceso a esa tecnología. Sin embargo, para esta economía hay que determinar qué tecnologías prefieren estos clientes y cuáles satisfacen mejores sus necesidades actuales y futuras. Mantenerse a la vanguardia de las tendencias del cuidado de la salud. Aquí los patrones de gasto en atención médica de la economía de la longevidad están evolucionando.
dictados también por su preferencia de acuerdo a la edad que pues ellos establecida también en la que están pasando también en su ciclo de vida. Por otra parte, adaptarse a una vida laboral más larga, a medida que los trabajadores de más de 50 años optan por permanecer en la fuerza laboral, pues los empleadores que deseen retener sus habilidades deben adaptarse a esos requisitos físicos y su mayor preferencia de flexibilidad, de condiciones que ellos puedan de alguna manera continuar con esa vida laboral activa. Adaptarse a una fuerza laboral multigeneracional, este es otro reto. Del mismo modo, los empleadores van a crear una cultura o deberán crear esa cultura inclusiva que se adapte a las necesidades de los trabajadores más jóvenes y mayores. En un mismo espacio actualmente estamos conviviendo baby boomers, generación X y generación Y, que también es un reto importante a plantear. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Dalila. Tremendamente interesante tu intervención. Si gustan, pasamos a que haga lo propio Indalecio Riojas y finalmente Andrés Franco Abascal, y posteriormente a ello haríamos las preguntas para los tres, ¿qué les parece? Indalecio, no sé si tú tengas una presentación también o lo vayas a hacer de viva voz nada más. Sí, lo voy a hacer de viva voz. No traje presentación como Dalila, traigo aquí los temas. Pues primero que nada... Perdón, si Dalila quisieras quitar la presentación. Sí, ya la quité. Esta no es mi pantalla. Ya quité mi presentación, Eugenio. Gracias, Dalila. Sí. Sí, bueno, buenos días. Agradezco al doctor Eugenio Reyes por la invitación. Como comenta Dalila, es un placer estar con todos ustedes y compartir nuestra visión del adulto mayor y sobre la situación de la inclusión laboral de ellos. Entonces, les voy a platicar de las condiciones actuales para inclusión laboral del adulto mayor en estos momentos, y como ustedes saben, por las condiciones de la pandemia del COVID-19, la Secretaría de Salud clasificó como riesgo alto o personas vulnerables a aquellas personas que tienen más de 60 años cumplidos. Entonces, ¿qué ha generado esto en el ámbito laboral aquí en México y específicamente en Nuevo León? Pues todas las personas que estaban trabajando, las personas que están laborando en las empresas, se mandaron a su casa. Entonces, pues hay muchas personas que pueden hacer su trabajo de casa, de teleconferencias, de home office, pero todas estas personas normalmente son personas que trabajan en áreas administrativas. Sin embargo, hay un grupo grande, y como ya lo veían en la gráfica, Dalila lo presentaba, que trabajan en el comercio. Entonces son gente que tienen que estar de frente, atención, en restaurantes. Muchos aquí en el estado, muchas personas trabajan en de servicios de restaurantes, tiendas departamentales, venta de mostrador, y todas esas personas fueron enviadas a su casa por la pandemia. Entonces la situación actual es que pues algunos siguen con su trabajo, los empleadores le siguen pagando. Sin embargo, también esta pandemia lo que ha provocado es que muchas empresas no consideradas esenciales, que tuvieron que cerrar muchos meses, que apenas se están reincorporando a la vida económica, pues tengan muchos problemas. De hecho, muchas de estas empresas han estado cerrando y a muchas han quebrado. Y entonces estas personas se han quedado sin empleo. Entonces, esa es la situación. También están todos los empleados adultos mayores, o más bien, porque no son empleados por los supermercados, los que trabajan de empacadores voluntarios, también a los adultos mayores se les mandó a casa. Entonces, esta situación pues ha estado un poco complicado, porque ya la vocera ahí de Walmart de México dijo que pues existe presión de la Asociación de Empacadores pues para volver. Sin embargo, ahorita no los pueden incorporar. Entonces, porque no solamente es el ingreso que no están obteniendo, hubo apoyo de algunas de estas empresas. Sin embargo, es la situación de ocupacional, es la situación social que les permite pues estar con compañeros de trabajo de su edad, conviviendo,
también el ejercicio que hacen, simplemente el desplazarse en este trabajo, está haciendo, eso no lo tienen en este momento. Entonces, pues la situación es complicada y un poquito hay una expectativas y una encuesta de expectativas laborales hecha por Manpower Group, en donde participaban 2.067 empresas del sector se les preguntó sobre qué expectativas tienen de contratación en las empresas de empleados, y esto es no enfocado a adulto mayor, sino en general. En los siguientes meses o en lo que resta el año, el 71% comentó que no hará cambios en su plantilla. Un 16% disminuirá su plantilla laboral. Solamente un 7% de estas 2.000 empresas incrementará su plantilla y el 6% no sabe. También se les preguntó que cuándo esperan renovar sus niveles de contratación a estas empresas. El 29% espera que dentro de 3 meses, 29% no sabe, 27% de 4 a 9 meses, el 7% de 10 a 12 meses, 6% en más de un año. Entonces, pues aquí la situación, al menos temporal, para los adultos mayores está complicada. ¿Cuál es la oportunidad o qué es lo que está sucediendo puede haber? Pues lógicamente, cuando hay crisis y cuando hay pandemias, cuando la gente se queda sin trabajo, pues empieza el autoempleo, ¿verdad? Los freelancers, aquí existe que hubo un 77% de incremento de freelancers mediante una plataforma Workana, que se registraron 100,000 nuevos trabajadores independientes, que supera el promedio de 42% respecto al registro del primer bimestre. Entonces, esta situación es lo que también los adultos mayores van a vivir en este motivo. O sea, muchos están iniciando negocios nuevos porque realmente la mayoría de las empresas ha parado ahorita sus contrataciones. En términos generales y en términos específicos del adulto mayor, pues con más razón por la situación esta de la pandemia. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones para su inclusión laboral? Sí, la que existían pre-COVID o post-COVID. Lo que ayudaría, las condiciones que ayudarían mucho para su inclusión laboral a las personas adultas mayores son las siguientes. Y estos buscan que exista una flexibilidad de horarios. Esto quiere decir horarios escalonados, pero también, y más importante, los adultos mayores buscan jornadas, que existan oportunidades de jornadas de medio tiempo en las empresas, ya sean de 4 horas diarias o esquemas de 6 horas diarias en lugar de las 8 normales. Y si existe una jornada de 8 horas laborales, lo que se buscaría es que hubiera flexibilidad en la hora de entrada y salida, ¿no? Lógicamente la posibilidad que trabajen desde su casa en teletrabajos o home office, o si son actividades operativas, que pudieran maquilar o fabricar desde su casa productos. Entonces, estos es las condiciones que buscan o que están esperando los adultos mayores para su incorporación, ¿verdad? Y pues todo esto dependerá pues, de cuándo sea seguro volver a reiniciar los adultos mayores en la vida laboral. Aquí en otro tema, vamos a ver la diferencia entre los jubilados en México y en Estados Unidos. En Estados Unidos, en promedio, la gente vive 20 años más de la edad, más años que la edad de retiro, ¿verdad? Entonces, en Estados Unidos, la edad de retiro son 66 años y 2 meses y 67 años para aquellos que nacieron después de 1960. En Estados Unidos hay 3 formas de pensionarte. Es por seguridad social, planes de retiros ofrecidos por el empleador y los ahorros e inversiones privadas. Aquí en México es algo similar, ahorita lo comentamos más adelante. La seguridad social, ¿qué se trata de esto? Es el Social Security de Estados Unidos, que es un programa del gobierno federal que emplea los impuestos pagados a un fondo para pagar beneficios a las personas que sean elegibles. ¿Qué necesitan? Un número de seguro social cuando tienen trabajo formal, y así la seguridad social les provee una fuente de ingresos cuando se retiran o cuando tienen alguna discapacidad también. Pueden también incluso mantener a sus dependientes legales, esposa, hijos, padres, con beneficios cuando fallecen.
Aquí cada año que se elabora van acumulando créditos que son elegibles para lograr los beneficios en el momento que se retiren, ¿verdad? Entonces ahí tiene que ver la elegibilidad, depende de los años trabajados, va a ver las cantidades que van a obtener. Otro plan bastante común en Estados Unidos son los planes de retiro ofrecidos por el empleador, el 401k, que es un plan el 401k, que es un plan de contribución definida para el retiro, y tiene un beneficio de pago de impuestos. Normalmente es ofrecido por muchos empleadores en Estados Unidos. Y aquí los empleados pueden contribuir a este plan, esta base, lo pueden pedir o lo hacen en base de retenciones automáticas de su salario. Y los empleadores, depende ahí cada situación, pueden igualar alguna o cierta parte de las contribuciones que hacen los empleados para que esta es una prestación para el retiro de estas personas. Aquí las ganancias de estas inversiones no son grabadas por impuestos, sino hasta que lo retire el dinero, que normalmente es hasta cuando se retiran, ¿verdad? Existen otras modalidades para empleados más jóvenes que empiezan más temprano para ahorrar su retiro, que se llama Roth IRA y Roth 401k también. Aquí, otra manera en que los jubilados se pueden retirar en Estados Unidos son los ahorros e inversiones privadas, que también los ofrecen compañías normalmente seguros y financieras. En Estados Unidos se llaman annuities, y aquí en México también existen estas compañías de seguros que te ofrecen planes de retiro. Ahorita vamos a platicar más a detalle de los planes de retiro aquí en México. Aquí en México, como mencionaba Dalila, aquí en el 2020 más o menos la expectativa de vida es 75 años, entonces vivirían 15 años más que la edad de retiro, que si consideramos que se retienen a 60 años, que es la edad en que pueden retirarse a partir de los 60 años. Y en México, los principales planes, en términos de toda la población cubierta, son los administrados por los sistemas de seguridad social también a nivel federal. En primer lugar están los de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tienen una cobertura del 14.8 millones de trabajadores, y también los trabajadores afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, que tiene una cobertura de 1.9 millones de trabajadores. Aquí hay que platicar un poquito, me gustaría platicar un poquito de la ley del Seguro Social. Fue reformada en diciembre del 95, y este es trajo un cambio muy importante, porque cambia el sistema de pensiones de beneficio definido que existía anteriormente, que operaba como un sistema de reparto, que es en sí este cambio, o sea, y esto se dio por el incremento de la esperanza de vida, lo que hemos visto y que hay unas gráficas, y la tasa de natalidad en México, ya que habrá una desproporción en los sistemas de pensiones, ya que habrá más pensionados que personas económicamente activas en el futuro, por lo que se buscó un esquema en que, en lugar de ser beneficios definidos, porque ¿qué sucedía con ambas leyes? La ley se le llama normalmente la ley del IMSS de 1973 y la ley del IMSS de 1997. Entonces, todas las personas que empezaron a trabajar después del 1 de julio de 1997 ya están en la ley del 97, y todas las anteriores están en el 73. ¿Cuál es la ventaja de la ley del 73 para las personas que se van a pensionar? El dinero de las pensiones, o lo que obtienen de pensiones las personas, proviene del promedio del salario de los 5 últimos años laborados por el trabajador. Entonces, eso es con la ley del 73. Y en la ley del 97 se optó por un sistema que se mantiene por sí mismo, o sea, son contribuciones definidas. Quiere decir que esta forma solamente las personas que se pensionen van a recibir el dinero acumulado, ya sea como contribuciones o aportaciones del patrón cuando estás trabajando como asalariado, o lo que tú voluntariamente aportes, ¿verdad? Pero solamente vas a recibir eso. Y también existe una diferencia para pensionarte muy importante, porque, digo, tienes que tener más de 60 años, pero tienes que contar en la ley del 73 con un mínimo de 500 semanas cotizadas reconocidas ante el IMSS. Sin embargo, para la ley del 97, para las personas que empezamos a trabajar después del 1 de julio de 1997, y estamos en esta nueva ley,
tendremos que cotizar 1,250 semanas de cotización, o sea, más del doble, y tener 60, 65 años. Entonces, aquí también se tiene que administrar tu ahorro para retiro con la Afore de tu elección, y podrías hacer retiros al momento de 60 años o inclusive anticipado en ciertas circunstancias de pérdida de empleo. Entonces, esas son las diferencias entre las dos leyes. Y esto se parece un poco al sistema de retiro de Estados Unidos que les mencioné hace rato. Otra manera de retirarse aquí en México o de tener ingresos o recursos para tu retiro es con el plan de pensiones individual, que esto es por medio de compañías financieras o compañías de seguro que ofrecen los planes de retiro. Estos planes son atractivos porque cuando estás trabajando y eres asalariado o cuando estás en una actividad económicamente activa y estás pagando impuestos, todo lo que tú aportes, bueno, no todo porque existe un tope, pero las aportaciones hasta que no excedan 152,000 pesos por ejercicio fiscal, podrás deducirla como deducirla de tus ingresos acumulables. Entonces, además, pues estas aportaciones y por las ganancias de capital que puedas tener en este plan, no se te va a cobrar impuestos siempre y cuando no lo retires antes de tu fecha de tu edad de retiro, que serían 60 años aquí establecido en México. Si lo retiras antes de ese tiempo, sí se te grabarían los impuestos de acuerdo a tu tasa. Esa sería la otra forma de retirarte aquí en México. Platicando un poquito sobre qué diferencias existen entre una persona adulta mayor, independiente laboralmente, y una persona adulta mayor independiente. Esto, y ya lo tocó el tema un poquito aquí mi compañera Dalila, en que aquí el nuevo paradigma apunta a que se logren todas las dimensiones del ser humano, que esto incluye la vida social, la autorrealización, que normalmente se le conoce como envejecimiento activo. Aquí es cuando el adulto mayor puede desempeñar con libertad sus capacidades, tiene un óptimo bienestar físico, social y mental, y que esta le da una vida saludable y que lo puede poner en una situación de productividad y que puede estar activo laboralmente. Entonces, realmente lo que diferencia a unos a otros es la situación de salud en la que se encuentren, tanto físicamente como mentalmente. Porque puede, y se dan casos, hemos visto aquí en el instituto muchos casos de que a lo mejor personas de 75 años que están perfectamente en salud mental y están activos, y hay muchas personas de 60 años o menos que tienen algunos problemas físicos o mentales que realmente los hace dependientes. Entonces, esa situación de independencia física y mental es lo que les permite pues, tener su independencia económica en estar en condiciones de poder trabajar, ¿verdad? Entonces... muy bien, Alessio, muchísimas gracias. Tremendamente interesante la diferencia entre los esquemas de pensión en México y en Estados Unidos y la diferencia quizás entre jubilados en ambos países. Quisiera, si me lo permiten, nosotros dos panelistas, cederle el micrófono a Andrés Franco Abascal para que nos platique un poquito desde el punto de vista del empleador, qué tipo de características están requiriendo las empresas para contratar a las personas adultas mayores, qué tanto ha crecido la demanda laboral por parte de ellos en el día a día, qué perfiles están buscando, no sé realmente cuál pudiera ser la percepción de los empleadores a la hora de tener que decidir y discernir entre una persona adulta mayor y un joven, un millennial, y qué ventajas ven entre uno y otro. Andrés Franco, dados estos números que nos comentó Dalila, que son tremendos, el solo pensar que el 15% de la población van a ser personas adultas mayores, es un número tremendamente
significativo. Yo no quisiera llamar la palabra alarmante porque no creo que no le haría toda la justicia a ello, pero sí es un tema que se tiene que abordar y me da la impresión que los empleadores no han encontrado bien a bien la cuadratura para saber qué hacer con los jubilados, teniendo en sus manos un tesoro valiosísimo por toda la experiencia, la fidelidad y el estilo de trabajo de las personas adultas mayores. ¿Qué opinión te merece, Andrés Franco Abascal? Primero que nada, doctor Eugenio, gracias por la invitación a participar en esta charla, en esta presentación. También mis respetos a Dalila y a Indalecio por sus comentarios, me parecieron muy interesantes. Y bueno, yo quisiera iniciar, y no tengo una presentación, quiero comentar y compartir con ustedes algunos conceptos, empezando porque con el tema de que tenemos un reto muy complicado, ya lo comentamos los cuatro, ¿no? Tenemos un reto sumamente complicado y ahora todavía más complicado con el tema de la pandemia. La realidad es que estamos enfrentando temas extraordinarios que realmente nadie tiene la verdad absoluta en el mundo de lo que está pasando ni lo que va a pasar en los próximos meses. No lo sabemos todavía. Entonces, pero cuando tú me invitas a esto, Eugenio, yo acepto porque creo que son temas sumamente loables y esfuerzos muy nobles los que la misión de este instituto de alguna forma, ¿no? Yo quiero empezar por lo general, platicarles un poco. Yo vengo básicamente, y tú lo comentaste, Eugenio, y no lo hago como un comercial, lo hago simplemente para ubicarnos en el contexto. Tú me conoces, como bien dices, Eugenio, desde hace muchos años, y la realidad es que si en dos palabras puedo explicar lo que he hecho, es básicamente estar involucrado en el desarrollo de negocios internacionales. Estuve, nada más una pequeña, precisión, Eugenio, no fue en ILSA, fue en el grupo IMSA, y la cita Colarás. Y la realidad es que, bueno, yo apoyé y soporté mucho la expansión global del grupo IMSA en lo que fue el continente americano y un pie en la Europa Oriental, muy recién caído la cortina de hierro en el país de Polonia, una experiencia extraordinaria también. Pero por esa, cuando tú vas creciendo a nivel internacional, pues además de temas de capital financiero, pues tienes que tomar también en cuenta temas de capital humano. Y para ir creciendo en esos países, tú no puedes crecer solamente llevando expatriados a esos países de tu propia empresa, sino que te tienes que basar en el capital humano que ya está en esos países o ya está operando en las empresas que tú has ido adquiriendo para tu crecimiento. Y en ese crecimiento, bueno, yo me apoyé mucho en esta empresa, Ambro, insisto, no es comercial, es nada más ubicación en el contexto. Y una vez que se termina mi ciclo en el grupo IMSA fue adquirido después, como ustedes saben, por un grupo mayor de origen argentino, italiano, etcétera. Y bueno, ahora es parte de ILSA, IMSA y demás, ¿no? Pero a lo que voy es que entonces, hablando un poquito de Ambro, como tú bien lo dices, es una firma internacional basada en Barcelona, con oficinas en más de 60 países, y nuestra misión es la búsqueda de talento ejecutivo de alto desempeño. En donde tal vez Eugenio, Indalecio y Dalila y demás invitados, no necesariamente soy la persona más indicada para tratar este tema en particular, porque nuestra búsqueda va más allá, va hacia un ejecutivo de alto nivel en las organizaciones. Básicamente nosotros buscamos talento de nivel gerencial hacia arriba.
siento que hoy, como les digo, todavía se complica más por lo que está sucediendo en todo el mundo. Nada más entiendo que en Estados Unidos, sin Indalecio, a lo mejor tú tienes más fresco los números, pues yo creo que 20 millones de gente se han quedado sin empleo en los últimos 3 meses, si no es que más. Y esto todavía no ha parado, ¿no? En México, pues no nos quedamos muy atrás, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, les comento que como firma de capital humano, de factor humano, realizamos cada 2 o 3 años un estudio de temas de vanguardia en factor humano, en ocasiones un estudio interno, en ocasiones apoyados en universidades, como es el caso del IMD, que tú debes de ubicar, Eugenio, ubicado en Lausanne, Suiza, que se especializa en el desarrollo de ejecutivos internacionales. Y el último estudio que les quiero compartir brevemente habla sobre lo que está demandando actualmente la empresa internacional que tiene que tiene participación en varios países y que todos están con planes de expansión. Les recuerdo que este ejercicio, este estudio, se hizo antes de la pandemia. Y les comento, y acabo de hacer una presentación de estos hallazgos la semana pasada ante el IMEF, aquí en Monterrey, que le llaman el ejecutivo holístico, que ahorita las empresas internacionales buscan a un ejecutivo internacional que no solamente vea por el numerito final en el balance y en el estado de resultados, sino que tenga un perfil más completo, que vea también aspectos, pues no solo de los que domina, como puede ser el aspecto comercial, el aspecto de operación, el aspecto de marketing, de recursos humanos, sino que vaya más allá, que también el señor sepa manejar temas interculturales, que sepa que haya manejado temas de responsabilidad social, temas ambientales, temas de clima organizacional, sociales, etcétera. Que es lo que hoy en día está demandando la empresa y lo menciono porque imagínense lo complicado del reto que tenemos, en donde hoy por hoy se está buscando en tiempos extraordinarios a ejecutivos extraordinarios que no son fáciles de encontrar porque pues no hay un, como yo le llamo, un Batman, ni papá de Batman, pero sí tratamos de que cumplan con la mayoría de estas características que demanda la empresa internacional, que tú lo sabes, Eugenio, es básicamente el mercado que atendemos. Entonces, pues sí tenemos un reto complicado, yo no digo imposible, pero sí complicado, en donde, bueno, yo les diría que las cosas en los últimos 10 años en temas de género y en temas de edad han cambiado muchísimo. Yo me acuerdo cuando yo entré a la vida laboral, pues una persona que se quedaba sin trabajo a los 40 años era prácticamente imposible que volviera a colocarse. Hoy, cuando nosotros preguntamos al cliente, oye, en cuanto a qué te gustaría rango de edad, pues mira, me gustaría que tuvieran entre 45, 55, 57. Creo que eso es algo bueno para este esfuerzo. O sea, ya no estamos tan limitados. Y porque yo coincido con lo ya dicho, de que es una tristeza el desperdiciar tanto talento y tanta experiencia de gente que sale pues porque ya está en las reglas de la empresa o porque la empresa ya no puede sostener una nómina cara y decide mejor deshacerse de esta generación para contratar a gente pues, más joven a otro costo que además viene muy preparada. Yo no tengo la respuesta de cómo atender a este universo de personas que efectivamente
se nos viene enfrente cada vez un crecimiento mayor en este universo, pero yo creo que habría que ver, señores, temas, por ejemplo, de reinventarse, temas de dedicarse a su propio negocio en función de sus conocimientos y experiencia en cuanto a la práctica que él realizaba en las empresas. Y yo pienso que por otra parte también había que hacer mucha conciencia en las empresas para ayudarnos a que se mantenga o se pueda contratar algo de esta yo le llamaría grupo de talento de mayor edad que todavía tiene mucho que dar. El problema es cómo empatas lo que está requiriendo la empresa moderna con algunos datos que ya les compartí con el perfil de esas personas que están allá afuera en búsqueda de una oportunidad. Para mí ese es el gran reto. Y yo quisiera más que abundar en esto que estoy diciendo, pues sugiero por qué no abrimos a una discusión que creo que puede ser muy rica en estos momentos, Eugenio. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias. Sí, gracias a los tres, Dalila, Indalecio y Andrés Franco Abascal. Me gustaría pues abrir el micrófono para quien pudiese tener alguna pregunta al respecto y tratar de hacerlo más un conversatorio que un monólogo. Así es. No sé quién, veo aquí a Andrés Alba, cofundador de Ama y Trasciende, no sé si él tuviese alguna pregunta. De momento no, si quieres, ahorita te estoy viendo aquí lo que anoté y ahorita les comento algo, ¿sí? Muy bien. ¿No se escucha? No, sí se escucha, José Carlos. Bueno, ¿puedo participar? Por supuesto. Gracias, soy Carlos Arnaud, buenas tardes. Tengo varias preguntas y quiero hacer varias precisiones. Primero, a ver, aquí en relación al Instituto Estatal de las Personas de Adultos Mayores, Dalila. Bueno, pues sí, esos son los datos y ya en cierta forma lo sabemos en términos de la población en México, el futuro, la gente, etcétera. Pero mi pregunta primera es, bueno, ¿y qué está haciendo el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores para favorecer o generar entre la sociedad, entre empleadores, esa mayor y mejor aceptación para para el otorgamiento de empleos? ¿Se hace algo o no se hace algo, Dalila? Sí, aquí uno de los ejes estratégicos del instituto es la coordinación de inclusión laboral, que Indalecio es quien está coordinando. Y gustas, Indalecio, te cedo la palabra para que platique los proyectos que estás llevando a cabo con respecto a inclusión a toda tu área de la coordinación, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, tenemos varios proyectos. Tenemos proyectos y viendo y lo que ya se mencionó de la situación, y esto eran tiempos lo estamos viendo en tiempos antes de que existiera el COVID. Es muy importante para el segmento de edad el autoempleo y el emprendimiento. Entonces aquí, y también la capacitación y actualización en tanto oficio, porque las empresas, eso dicen, o sea, tienen mucha experiencia, pero a veces necesitan actualización. Entonces nosotros estamos haciendo y como vinculaciones y alianzas con instituciones a nivel privada y de gobierno para que se capaciten en oficio los adultos mayores a bajísimo costo, 200 pesos, un curso de 4 a 6 meses que los prepare en oficio. Estoy hablando para oficios que puedan aprender oficios nuevos o reforzar los que ya tienen. Para esta manera, y se les apoya para el emprendimiento de sus propios negocios. También alianzas con Colegio de Emprendedores del Norte, se les da una capacitación con mentores para hacer el plan de negocio y que puedan ellos iniciar su negocio. También tenemos un programa
que se llama programa de creatividad Escuela de Inventores, en donde se les hace, por medio de unas pruebas, se identifican las personas adultas mayores que tienen un mayor nivel de creatividad que el promedio, que la generalidad, y se forman grupos en donde se les dan sesiones en donde se incentiva la creatividad, se les impulsa que creen y presenten sus proyectos, sus prototipos, de ya sea servicios o productos que sean patentables, se les lleva la mano en el proceso de patentes para que puedan patentar estos productos o servicios, y después también se les da asesoría sobre cómo lo pueden vender, no tanto comercializar. Aquí la idea es que ellos puedan vender su idea de su patente a aquellas empresas que se dediquen a un giro similar. ¿Para qué? Pues para que no se requiera todo, o no tienen muchas veces el ingreso disponible pues para la logística, la producción, la distribución. Entonces, se les capacita en cómo poder ellos hacer una negociación efectiva para las empresas que ya tengan un producto similar, ¿verdad? Entonces, esos son actividades o proyectos que se están realizando independientemente de los trabajos y los esfuerzos que se hacen de buscar con empresas que incluyan en su nómina a adultos mayores. Entonces también ahorita, y como comercial, estamos desarrollando un cuestionario para precisamente aplicarlo al mayor número de empresas aquí en Nuevo León, para saber cuáles son las expectativas y qué están esperando las empresas que hagamos nosotros como instituto para que la inclusión laboral de los adultos mayores pueda incrementar en un futuro. Entonces, ahorita, estos son algunos de los proyectos o actividades que estamos haciendo en el instituto para la inclusión laboral. Gracias. De nada. Tengo otra pregunta. Sí, adelante. Gracias. Y otro comentario en la cuestión de la precisión y de los prejuicios. Tú ahorita mismo comentaste, Indalecio, sobre la cuestión del gobierno que señaló con esto de la pandemia, los adultos de 60 años y más, más la gente que tiene todo aquello de la diabetes, la hipertensión, la obesidad, etcétera. Sin embargo, precisamente luego nosotros caemos en eso, porque en el acuerdo del Diario Oficial de la Federación, para que lo revisemos todos, del 24 de marzo, emitido por la Secretaría de Salud, en su artículo segundo, en el inciso A, establece de adulto mayor y para los que tengan que cuidarse más, dice ahí, adultos mayores de 65 años y más. Y luego señala toda la demás cuestión de lo que les digo, de los que tienen diabetes, hipertensión, obesidad, etc. Es decir, aquí hay una cuestión que hay que precisar con respecto a adulto mayor. Es cierto, se dice 60 años, que es sí la base como para la pensión ante el Seguro Social, pero esa gente entre 60 y 64 años ha quedado en el limbo, vamos a decirlo así, porque ya se le ha tipificado, yo creo que en forma de prejuicio, como un adulto mayor, cuando el mismo acuerdo del gobierno federal refiere de adultos de 65 y más. Y bueno, todo eso es una precisión, pero aparte también un prejuicio, el señalar que aunque naturalmente las capacidades físicas y mentales de quienes tenemos más de 50, 55, 60, 65 efectivamente van disminuyendo, bueno, deberíamos trabajar más para que haya una cuestión más objetiva, más precisa, para valorar ahora sí que a ese ejecutivo, a ese empleado, en términos de esas facultades mentales o facultades físicas, más que simplemente en razón de la edad. Yo creo que ahí es el reto de lo que debemos de hacer. No nada más decir, sí, tenemos un reto importante. Pues sí, el reto importante es decirle a los empleadores, oye, nada más que hay que valorar más objetivamente eso y no irte simplemente por la edad. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Un comentario, Eugenio. Adelante, Andrés.
Yo lo veo en dos, yo estoy absoluta y totalmente de acuerdo en cómo van los programas y realmente la excelente labor que está llevando a cabo IEPAM. Tanto por el lado de CETEPAM como por el lado de AMA y Trasciende, yo lo que he estado comentando y sugiriendo es complementar estos enfoques en dos canales. Una cosa es todos los adultos mayores que ya no nos quiere nadie tener en las filas de la chamba, ¿verdad? Y que ya no están laborando porque se retiraron o los retiraron simplemente por edad. Entonces, ese es un grupo fuerte de adultos mayores que tenemos algunas competencias y algunas habilidades que son aprovechables por la industria y no está muy sensibilizada la industria a ese tema. Entonces, ahí hay toda una labor que hacer en donde hablábamos inclusive de los proyectos como la bolsa de trabajo, en donde las bolsas de trabajo normalmente es para que la gente accese y busque chamba. Pero yo lo que he insistido es que falta el tema de la bolsa de trabajo, no nada más de la oferta, falta de la demanda. Entonces, ¿qué es lo que las industrias están necesitando? Y hacer el cruce para cruzar oferta y demanda, porque estoy seguro y me consta en lo personal que hay empresas que requieren de talento viejo o de talento experimentado, ¿verdad? De talento de integración de equipos, etcétera, etcétera, pero que no saben dónde conseguirlo. Entonces, el cruzar oferta y demanda en ese segmento es vital y es prioritario. Pero el otro segmento es el que ahí viene, ¿verdad? Y ahí viene, es el crecimiento que marcaba Dalila, de que ahí viene la gran masa de los que están hoy, lo que decíamos, los adultos mayores to be, esos son los que me preocupan más, porque la masa es mucho mayor de la que los adultos mayores que ya somos, los que ahí vienen. Y esa cultura no existe en el latino, no existe en el mexicano, de la cultura de la planeación de lo que ahí viene, ¿verdad? Entonces, ampliamos un carril porque ya hay cuellos de botella en la circulación, en lugar de hacer las vías de comunicación a 20 años con 2 carriles de más para no tener que ampliarlos. Entonces, esa parte la requerimos atender lo más pronto posible y por eso hablamos del adulto mayor, los proyectos para adultos mayores desde el punto de vista intergeneracional, sensibilizar a los chavos de que si Dios se los permite, van a ser adultos mayores, entonces prepárense para lo que viene, y a las industrias, a los corporativos, a las pymes, a todo el medio laboral de Nuevo León primero y después pues seguir sembrando Nuevo León ejemplos a nivel nacional, es sensibilizar a que hay que acompañar a esos adultos mayores que van a ser en su función laboral. Hay que acompañarlos en las condiciones de trabajo, en los grupos de trabajo, en la capacitación, en la sensibilización, en el medio familiar, en el medio médico, en el medio de salud física, mental, espiritual, financiera, de acompañarlos. Y las empresas han perdido ese acompañamiento que tan famoso hizo al Grupo Monterrey. Ese acompañamiento lo hemos perdido y por eso hoy los chavos cuando salen de la escuela ni siquiera está en su horizonte el pensar que van a entrar a una empresa para jubilarse en ella. Ni siquiera saben lo que eso significa. No está en su escenario futuro. Pero es porque la empresa ha dejado ese acompañamiento y ese hacer familia, hacer valores corporativos, hacer grupos. Entonces, yo por eso, perdón, no quiero hacerme muy repetitivo, muy largo. Yo por eso lo veo en 2 cosas. La masa que ya está y que puede ocuparse, y los que ahí vienen, que es lo fuerte según los datos que presentaba Lila, ahí viene. Entonces, son 2 cosas distintas que pueden manejarse con un mismo enfoque, pero desde el punto de vista intergeneracional. Gracias, perdón. No, muy interesante, Andrés.
y vaya, yo creo que es un tema que se tiene que abordar sí o sí, y más vale hacerlo pronto que tarde, si no nos van a pescar como en tantas otras cosas en estos gobiernos latinoamericanos o en estos países que nos tocan con las manos en medio de la puerta y no tenemos tiempo para responder. A ver, yo digo, respetando los tiempos, abriría para una pregunta más y después ya para que los panelistas puedan contestar o hacer algún comentario sobre la intervención de Andrés y la última pregunta. Nada más, si me permites un comentario, Eugenio, acerca del comentario, nada más abundando un poco en lo que dice mi tocayo Andrés. Yo agregaría, Andrés, que entra mucho ahí el tema de lealtad, ¿cierto? Y que efectivamente la lealtad pues es un camino de doble sentido. Y es cierto que los jóvenes de hoy no pensaban como nosotros en hacer una carrera de 30, 40 años en una empresa, pero también la empresa no les da esa percepción o impresión de que también se va a preocupar por ellos en el mediano y largo plazo. Y la otra cosa que me preocupa mucho es que, y yo ya me he cansado de repetírselos a mis hijos, de que tampoco están conscientes de que, como tú dices, un día se van a hacer viejos como nosotros y no están pensando en que necesitan ahorrar y prepararse para un día lluvioso al final del camino. Es otra preocupación fuerte. Correcto, sí, cierto. Y, hay una pregunta en el chat, perdón, de Jenny Maldonado, que a lo mejor yo pueda responder. Dice, tengo una duda, un adulto mayor que ya se encuentra jubilado puede seguir laborando y percibiendo un sueldo, ya sea por asalariado mediante asimilados a salarios. La respuesta es sí, sí se puede. En la ley del Seguro Social lo establece. Solamente hay que cumplir 3 requisitos. Si tú te pensionaste por el Seguro Social, tienes que esperar 6 meses después de pensionado para poder empezar a trabajar. Tienes que hacerlo con un patrón diferente con el que te pensionaste y en un puesto de trabajo diferente al que pensionaste. Puede ser simplemente el nombre diferente, a lo mejor la misma actividad o similar, pero registrado ante el Seguro Social con un nombre diferente. Si cumples esos 3 requisitos, te pueden volver a estar dando de alta en el Seguro Social, te contrata una empresa con tu esquema de empleado tiempo completo, formal, sin ningún problema. La empresa tú sigues en el IMSS, y la empresa sigue pagando cuotas, pero son cuotas disminuidas, es menor porcentaje el que paga, porque ya hay unos conceptos que ya la empresa no tiene que pagar. Pero sí, definitivamente te pueden contratar como asalariado, como eras antes de pensionarte, sin ningún problema. Igual, si trabajas en el ISSSTE, igual, lo mismo. ¿Qué pasa con tu pensión? ¿Qué pasa con tu pensión? Sigues con ella, te la siguen pagando y sigues generando pues, antigüedad, ¿no? Muy bien. Pues respetando los tiempos, este era un webinar de 1 hora. Quisiera primeramente agradecer a los 3 panelistas por su participación el día de hoy. Quizás invitarlos a que hagan un último comentario cada uno, así como conclusión, y también aprovechar para agradecer a los asistentes a este webinar. Y bueno, empezaría por Dalila. ¿Algún comentario final, por favor? Sí, pues agradecer el espacio y la oportunidad nuevamente y pues también invitarlos que sea un canal de comunicación que podamos abrir por medio tuyo, Eugenio, con parte del instituto. Me parece que hay varias ideas y varias propuestas que nos pueden compartir. Nos pueden seguir por nuestras redes sociales, IEPAM Nuevo León, también al teléfono 2723-0982, para poder construir juntos. Como les decía, el instituto es de nueva creación, pero tenemos mucho por hacer y yo creo que se pueden sumar iniciativas desde diferentes ámbitos. En mi coordinación con relaciones estratégicas, precisamente es la vinculación con diferentes actores, desde sociedad, gobierno, empresas, y me parece que puede ser un ejercicio interesante que pudiéramos dar inicio a partir de esta plataforma o de este panel, ya sea por tu medio o directamente. Digo, estamos dispuestos a escuchar iniciativas, apoyos y pues todo lo que esto sume precisamente para este reto y desafío.
para las personas adultas mayores, las condiciones, toda la parte de capacitación también, que es un área muy importante y que también hemos trabajado. Sería pues mi invitación y que podamos continuar con este tipo de plataformas y de foros. Gracias, Eugenio. Muchas gracias, Dalila. D'Alessio. Pues yo también agradezco esta oportunidad y pongo a su disposición también si tienen algunas dudas o comentarios que nos quieran hacer llegar después por medio de Eugenio el contacto, o como dijo Dalila, buscando nuestra página de Facebook, de Internet, del IEPAM, para que podamos pues, platicar y sus inquietudes si es que tienen alguna. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Andrés Franco Abascal. Gracias, Eugenio. Yo ofrezco inclusive el database que tenemos en el despacho de gente jubilada que quiere seguir activa de alguna forma en ciertos campos, en trabajos temporales, que es donde pensamos que esto pueda funcionar mejor para algún proyecto puntual en diferentes empresas con prácticas puntuales que cada gente tenga dentro de su perfil. Entonces yo creo que debemos de coordinarnos más de alguna forma, Eugenio, para hacer que esto trabaje con más agilidad y más difusión de alguna forma. Excelente, muchísimas gracias. Te tomo la palabra. Ok, gracias a ustedes. Pues a todos, nuevamente muchísimas gracias. Que pasen una bonita tarde y esperemos que este sea el primero de varios eventos donde podamos concurrir el instituto y algunos tomadores de decisiones de parte de la industria para entre todos ir creando una atmósfera de soluciones ante la problemática que se nos viene. Gracias a todos, bonita tarde.